Es la última actividad para algunos. Para los que quieran sería la última actividad. ¿Vale? Bien, entonces ustedes son el cuarto A. Cuarto A. DCP vespertino. Ok. El tema de esta semana dice, es el régimen fiscal de las personas morales con fines no lucrativos. Es distinguir y aplicar el cumplimiento de las obligaciones de las personas morales en materia del impuesto sobre la renta relativas al régimen de las personas morales con fines no lucrativos a través de su estudio. Esa sería la secuencia temática y la actividad, personas morales con fines no lucrativos, el régimen, el objetivo y las instrucciones. Es investigar las disposiciones fiscales del régimen del impuesto sobre la renta de personas morales con fines no lucrativos. Analiza las disposiciones fiscales a este régimen que van del artículo 79 al 89 de la ley del impuesto sobre la renta y elabora un mapa conceptual u organizador gráfico de los temas 1, 2, 3 y 4 y anexa esta actividad en formato Word o PDF. Enlista las personas morales que se consideran con fines no lucrativos y casos en los que las personas con fines no lucrativos, esos son los 4. Y el tema 5 es un caso práctico, que es el que vamos a ver ahorita. Realmente ese caso práctico se los estoy poniendo muy sencillo, ¿de acuerdo? Y es el que vamos a empezar a ver. Vamos a empezar primero por la práctica y después nos quedamos con la teoría. Bien. Este es un caso real. Es de una persona moral y es una asociación local de cañeros de Casasano AC, es su RFC, y aquí por el RFC puedo ver que se constituyó en el año 2001, en el mes de septiembre y en el día 14 de septiembre del año 2001. La declaración es del ejercicio 2019, los regímenes a declarar es el régimen con fines no lucrativos, es el formulario 21. El periodo es del ejercicio, es la anual, el tipo de declaración es normal. Y luego me pregunta, indica si optas por dictaminar tus estados financieros, le vamos a decir que no. ¿Estás obligado a presentar la información sobre tu situación fiscal? Le vamos a decir que no. Y luego ya le damos clic y empieza a cargar. Todas estas son impresiones de pantalla de un caso práctico real, ¿de acuerdo? Son los datos iniciales y luego vamos a empezar por los ingresos obtenidos. Dentro de los ingresos obtenidos, dice donativos recibidos en efectivo nacionales, donativos recibidos en efectivo extranjeros, donativos recibidos en especie nacionales, donativos recibidos en especie extranjeros, arrendamiento de bienes, dividendos, regalías, intereses devengados a favor y ganancia cambiaria, otros ingresos, ingresos obtenidos, aquí está, bla, bla, bla. Ok, esto es en cuanto a los ingresos. Les quiero hacer una pregunta, jóvenes. Si estuviéramos hablando de la parte de Casasano, de la agrupación de cañeros, ahí se cobran cuotas de los socios o de los miembros de esa sociedad eres una sociedad de producción rural. No es una C, no es una SC, es la Asociación de Cañeros de Casasano, SDRL, ¿cómo era? Sociedad de Producción Rural. Una sociedad de producción rural. ¿Dónde irían los ingresos, jóvenes? Ahí. ¿Dónde irían, Andrea? Muy bien. Ok. Dígame, ingeniero. No, no hay ningún problema. Revisen esto. Sí. A la orden. Sí.
Sí, claro, no hay problema. Vamos a ponerte, luego te paso a ver, ¿eh? Pues ahorita nada. Tenías que pagar, pero lo acreditamos. Luego te lo explico. Te lo llevo, te lo mando. Saludos, buen día. Ok, entonces las cuotas de los socios o miembros serían otros ingresos, ¿de acuerdo? Porque no son donativos, no son donativos, no son donativos, no es arrendamiento de inmuebles, no son dividendos, no son regalías, no son intereses. Entonces, todo lo que no sea esto, pues son otros ingresos, ¿de acuerdo? Cuotas o apoyos de miembros o, sí, cuotas de los miembros, ahí está. Después de los ingresos obtenidos, pues seguirían las erogaciones efectuadas. Jóvenes, ¿alguna pregunta de los ingresos obtenidos? ¿No? ¿Todo está claro? ¿Sí? Bien, entonces seguiríamos con las erogaciones. Ay, perdón, déjenme, abro otro archivo para el otro archivo que es mi papel de trabajo. No lo abrí, nada más le doy clic. Ok, esto es de los ingresos, es mi papel de trabajo de los ingresos obtenidos. Tiene otra cantidad, 5.296.332. Me voy a regresar. ¿Cuánto era de los ingresos? 5 más, ok, es la misma. Es que como le estoy modificando para explicar, me quedo. Entonces, después de los ingresos, vienen las erogaciones efectuadas. Aprovecho. Todas estas erogaciones efectuadas, ¿alguien me puede ayudar a leerlas, por favor? Todas las que aparecen aquí. Trial version. Sí. Trial version. Chris. Sí, Oscar. Sí. Ok. Sí. ¿Podemos continuar, please? Ok. Bien, Oscar. Hasta aquí, toda esta información la fui llenando porque es un caso práctico real. Aquí, por ejemplo, se me despliega la información de los donativos otorgados, aquí de las aportaciones al SAR Infonavit, aquí la parte de cuotas al IMSS, viáticos y gastos de viaje, crédito al salario no disminuido de contribuciones.
Perdón, alguien quería entrar, déjenme lo checo, ¿eh? Bien, José. Eh, esa información que está ahí, yo la pasé a Excel. Este es mi papel de trabajo. ¿Sí? Vean, desde el principio dice erogaciones efectuadas, no dice deducciones. Aunque todas las de azul, todas estas que están aquí de azul, son deducciones. La de amarillo no es una deducción, pero todo lo demás son deducciones. Y la suma del total de deducciones son 8,063,631. La única que no es deducción es la de amarillo. Por esa razón, en lugar de que diga deducciones efectuadas o deducciones autorizadas, le pusieron erogaciones. Porque todas son erogaciones, todas, también la amarilla, pero no todas son deducciones. La amarilla es una erogación, pero no es una deducción. Sin embargo, esa parte que está de amarillo me sirve para determinar una deducción, por eso está ahí, y el SAT lo puso dentro de su portal. Dentro del portal del SAT sería esta, miren. Dice monto total de los pagos aquí, que sean ingresos exentos para los que me permite. Aquí está. Aquí está, miren. Es este. Es la que tiene, donde está posicionado, que está un poquito más negrito el recuadro, el contorno. Son 65,497. Monto total de los pagos que sean ingresos exentos para el trabajador. Y en la ayuda dice, monto total de los pagos que sean ingresos exentos para el trabajador. Ayuda, se refiere a los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador. Entre otras erogaciones por remuneraciones que sean ingresos exentos total o parcialmente para el trabajador, tales como previsión social, fondo de ahorro, pagos por separación, gratificaciones anuales, horas extras y prima vacacional, pago de seguro de gastos médicos, pago de seguro de vida. Todo esto sería que es un ingreso para el trabajador, pero que no paga impuestos el trabajador por recibir ese ingreso. Ahorita vamos a abundar sobre ese tema, ¿ok? Entonces, como es muy importante para el SAT, por la modificación de la ley, está en el artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta y debe estar como por la fracción 28 también. Ahorita lo checamos, ¿de acuerdo? Bien, esta parte que está aquí de amarilla es la única que no es una deducción, ¿vale? Entonces, la suma de todos estos conceptos me da mi total de erogaciones. Para la determinación del remanente tengo mi total de ingresos menos mi total de deducciones y me da un remanente, ¿sí? Hago esto menos esto y voy a tener una cantidad negativa, ¿de acuerdo? Aunque es negativa, yo no la puedo dejar negativa, ¿sí? No la puedo dejar negativa, ¿por qué? Porque el SAT en su sistema, bueno, de hecho, no se puede dejar negativa, tiene que ser 0. Hace una operación en su sistema, ahorita la vemos, ¿de acuerdo? En el sistema del SAT, una vez que ya se ha llenado todo, el siguiente apartado que se llena es el de remanente distribuible. Aquí está, determinación del remanente distribuible. Total de ingresos. Aquí en este campo, yo no puedo anotar nada. El sistema está jalando la información. Bueno, aquí tiene otra cantidad, ¿vieron? Esta es la que debió haber aparecido desde el principio, que yo modifiqué y luego se me olvida regresarme a la que es. Total de deducciones es esta. Esta sí la puedo yo colocar, ¿sí? Estas de deducciones autorizadas, pues es precisamente la suma de todas estas. ¿De acuerdo? Las vamos a volver a revisar. Los sueldos y los salarios y gastos relacionados, esto... Todo hay un comprobante fiscal conocido como XML. Este XML es de los emitidos, pero es del nómina. Los honorarios pagados a personas físicas, hay un XML y es de los recibidos. Si hubiera intereses efectivamente pagados, tendría que haber un XML. Pero en la pérdida cambiaria no hay XML porque es una diferencia. Entonces ahí no habría XML. Al no haber un XML... en el sistema,
por eso no me aparece en automático. De los ingresos, si yo emití los comprobantes, el sistema me va a jalar en automático todos los comprobantes de ingresos que yo metí a lo largo del año y me los va a poner ahí, ¿de acuerdo? No los puedo modificar porque son los comprobantes XML emitidos o CFDI emitidos y en automático se carga. Total de deducciones autorizadas. Aquí no se puede precargar porque hay deducciones, como las que les comentaba, que no, hay algunas que no tienen XML, como la pérdida cambiaria. Regalía y asistencia técnica no hay, pero en el caso de que existiera también un XML recibidos. Aportaciones al SAT, Infonavit y jubilaciones por vejez, tendría que haber un XML. Aportaciones para fondos de pensiones y jubilaciones, tendría que haber un XML. Cuotas al IMSS, XML. Uso goce temporal de personas físicas, XML. Tiene que haber recibidos. Fletes y acarreos, tiene que haber un XML. Contribuciones pagadas, ISR, IETO, IMPAC, IVA y EPS. Hay un comprobante, pero no hay un XML. ¿Sí me explico? Fíjense, contribuciones pagadas, dice, excepto ISR, excepto IETU, excepto IMPAC, excepto IVA y excepto IEPS. Ok, sin embargo, más adelantito les comento algo del IVA. Ok, seguros y fianzas, tiene que haber un XML. Viáticos y gastos de viaje, tiene que haber un XML. Combustibles y lubricantes, tiene que haber un XML. Cuotas de peaje, tiene que haber un XML. Crédito al salario no disminuido de contribuciones. Aquí no hay XML, pero sí hay un comprobante de nómina. Ahora ya no se le llama crédito al salario, se le llama subsidio para el empleo. ¿De acuerdo? Subsidio para el empleo. Antes era el crédito al salario, ahora se llama subsidio para el empleo. En la actualidad y antes, el crédito al salario, cuando se pagaba o se entregaba en efectivo, ese subsidio para el empleo o ese crédito al salario, si yo lo daba, cuando iba a pagar impuestos de manera mensual, impuestos de terceros, de retenciones por salarios o retenciones de ISR por honorarios o retenciones de ISR por arrendamiento, en ese momento lo que yo hacía era acreditarme ese subsidio para el empleo o ese crédito al salario. Cuando no se puede disminuir, cuando no lo puedo compensar o no lo puedo acreditar contra el impuesto a cargo propio o a cargo de terceros, entonces ese subsidio para el empleo o ese crédito al salario se convierte en una deducción, lo puedo hacer deducible, ¿me explico? Lo mismo sucede con el IVA. Si el IVA no lo puedo acreditar o no puedo pedir devolución, se le da el tratamiento de deducción. ¿De acuerdo? Y luego hay otro concepto que es deducción por concepto de ayuda alimentaria por los trabajadores y luego ya llegamos por fin a este. De los ingresos exentos para el trabajador, quiere decir que si la persona moral tiene trabajadores, esa persona moral generalmente le paga a los trabajadores un salario y también al final del año le paga aguinaldo. Y también, después de un año de trabajo, tiene derecho a vacaciones el trabajador y el derecho a una prima vacacional. Ok, el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dice que van a ser ingresos exentos el equivalente al aguinaldo de 30 días, el equivalente de la prima vacacional por 15 días, el equivalente de la PTU por 15 días. Entonces, ese trabajador, aparte de tener total de ingresos, también puede tener ingresos exentos, es decir, ingresos por los que no va a pagar impuestos el trabajador, No estamos hablando de la persona moral, estamos hablando del trabajador. Entonces, total de ingresos exentos para el trabajador fueron 65,497, pero eso no va a ser deducible. Lo que va a ser deducible va a ser el 47% o va a ser el 53%, ¿de acuerdo? O es el 43% o es el 47%. Uno de los dos, ¿vale? Entonces, esta parte es fina, vale la pena echarle ganas aquí,
Ya, perdón, ya puse todo de negro para que... Aquí va. Entonces, el 47%, o en su caso, dependiendo de una comparación que vamos a hacer a continuación, o el 53%, una de las dos, o el 47% o el 53%. ¿De qué depende? De lo siguiente. Dice, ahorita todo esto que estamos calculando es del ejercicio 2019 y el monto total de pagos que sean ingresos exentos para el trabajador fueron 65,497. En el ejercicio 2019, lo que se le pagó a los trabajadores y que fueron ingresos exentos para ellos fue un importe total de 65,493. En el 2018, lo que se les pagó a los trabajadores de ingresos exentos para ellos fueron de 50,000. Entonces tengo que hacer una comparación. Esa comparación es esta. Esa comparación es esta. ¿Qué dice esa comparación? Dice que cuando los pagos no disminuyen, cuando no disminuyen los pagos al trabajador por este concepto, se aplica el factor de 0.53. Entonces, pregunta, ¿los pagos que se les hicieron al trabajador, que fueron ingresos exentos, disminuyeron en el 2019 con respecto al 2018? Pregunta, jóvenes, me tienen que contestar. No, no disminuyeron. Ok, si no disminuyen, dice que se aplica el factor del 0.53. Por tal razón, entra aquí, multiplico 65,497 por 0.053. ¿De acuerdo? No. Es por punto 53, ¿no? 65,497 por, le voy a poner 53%, que es lo mismo, ¿no? 34,713. ¿De acuerdo? ¿Qué hubiera pasado si en el 2018 el pago que le hice a los trabajadores y que fueron ingresos exentos para ellos hubieran sido de 70,000? Entonces, en el 2018 fueron 70,000 y en el 2019 fueron 65,000. ¿Disminuyeron con respecto al 2018? Sí. 65,497 es menor que 70,000. Entonces, sí disminuyeron con respecto al año anterior. Entonces, aquí no sería esto, ¿sí? Tendría que ser la misma operación, ¿verdad? 65,000 por 47%. ¿De acuerdo? Ahí está. Y serían 30,000. Perdón, me equivoqué. Tendría que ser aquí. 65,000 por 47%. ¿Vale? Y aquí no sería nada. ¿Sí, jóvenes? Entonces, esto no es la deducción. Esta sí es la deducción. Lo voy a dejar que en el 2018 fueron 65,400. ¿Cuál de las dos aplico, jóvenes? ¿El 47% o el 53%? El 53%. Correcto. 65,497 por 53%. Ahí está. Total de erogaciones efectuadas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué puede suceder? Que yo tenga más ingresos, que tenga aquí 10 millones. Le puse 100,000. 10 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 10 millones de pesos. Las erogaciones van a ser 8 millones, las dejo igual. Entonces, 10 millones menos 8 millones, ahí sí voy a tener un remanente. Esta cantidad, los ingresos menos las deducciones, tengo de remanente 1,936,369. Préstamos a socios o integrantes o familias, nada. Remanente a distribuir, conceptos y ya terminaría. Entonces, la tarea es, les voy a dar ingresos
les voy a dar erogaciones y con las erogaciones ustedes van a determinar las deducciones. Solamente tienen que tener cuidado aquí, ¿de acuerdo? Y una vez que ya tienen todo, pues jalan la información. Aquí está. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Pregunta? ¿Nada? Bien. Ya terminamos. Hasta aquí va a ser su examen. ¿Vale? Todos aquellos que quieran tener un punto extra van a realizar un resumen de la unidad 3. La unidad 3 me habla del régimen opcional del impuesto sobre la renta para grupos de sociedades. Esos serían los temas. ¿De acuerdo? Tendrían que hacer un resumen. Este resumen lo pueden hacer directamente de la ley del impuesto sobre la renta o lo pueden hacer de este tema de la guía. Esta es una guía de estudios de la Academia de Fiscal. Esta guía me tocó elaborarla a mí. Yo la hice como en el año 2012, porque iba a entrar en vigencia en el 2013 el nuevo plan de estudios. Antes no se llamaba régimen opcional para grupos de sociedades, era lo que se conocía como consolidación fiscal. Y es el tema. ¿Sí? Este es el tema. ¿De acuerdo? Vean, esta guía, déjenmela. Vean, es una guía que era el machote todavía bruto porque tiene espacios de más, conocer las disposiciones fiscales. Vale la pena, dice horas prácticas 4 horas, teóricas 4 horas, horas prácticas 6 horas. Y también tiene un espacio de más, vean, estoy corrigiendo. ¿Sí? Aquí tiene otro espacio de más para él. ¿De acuerdo? Entonces, esta guía vale la pena que le den un estudio de los que quieran. Vean, antes se conocía como consolidación fiscal. Hoy en día vemos que en el mundo, entonces me dice, vemos que, coma, en el mundo, hasta me dice dónde van las comas. Muy bien, ¿verdad? Deberán pagarlos. Deberán pagarlos. Entonces, mexicanas, empresas mexicanas. ¿Sí? Entonces, yo lo hice, ya está en PDF porque ya lo corregí, pero lo busqué para ponérselos a ustedes. ¿De acuerdo? Generados, también tengo un espacio por ahí de más. Y, bueno, nada más son 33 páginas, pero no es necesario que nada más es los que quieran, ¿de acuerdo? Los que quieran un punto extra sobre su calificación final, tienen que hacer un resumen por lo menos de 7 páginas y debe ser a mano, no puede ser a computadora. ¿Vale? Entonces, jóvenes, estaríamos terminando con esto. Este régimen, esta unidad 3 debería estar en el 8º semestre porque es planeación fiscal. Este tipo de régimen fiscal lo utilizan las grandes empresas, las corporaciones, para no pagar impuestos, ¿de acuerdo? O para hacer que los impuestos se disminuyan. Entonces, está bien interesante porque se ven temas financieros y se ven temas fiscales. No debería de estar en este semestre, en cuarto, es de los últimos temas, ¿sí? Entonces, por ahí algo está pasando dentro de los planes y programas de estudio. Porque luego en 8º quieren volver a ver cuarto semestre y dices, no, pues espérame. Hay algunos maestros, no les quiero decir quién, pero así está. ¿Ok? Bien. Resulta entonces que una vez que ya vimos esto, me voy a regresar a la unidad 5. Esta unidad 5, la que acabo de explicarles en el formatito en Excel, este formatito en Excel, está bien interesante. Por ejemplo, yo llevo clientes de estos, ¿sí? Título 3º del régimen de las personas morales. Si me voy a la ley del impuesto sobre la renta,
Voy a ver, vean, no, vamos a ver poquitos archivos. A mí como me gusta o como llevamos clientes en el despacho de esto, podemos platicar mucho y me puedo extender mucho, pero yo sé que a veces los alumnos, si no están trabajando, les aburre. Esto es para alumnos que ya están trabajando, que tienen dudas, que tienen preguntas por ahí que hacer. Vamos a darle un repaso de manera rápida a este tema. Y los invito a que ustedes estudien por su cuenta. Dice, título tercero, del régimen de las personas morales con fines no lucrativos. Artículo 79. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a pagar el impuesto sobre la renta. ¿Quiénes? Las siguientes personas morales. ¿Cuáles son esas personas morales? Fracción primera, los sindicatos obreros y los organismos que los agrupen. Ok, les quiero comentar que nosotros en el despacho en el pasado llevamos un sindicato, el sindicato de los trabajadores de Temisco. Ya no lo llevamos más porque nos quedaron a deber dinero y bla, bla, bla. También la fracción segunda dice asociaciones patronales. La fracción tercera dice cámaras de comercio e industria. Agrupaciones agrícolas. La declaración que acabamos de ver en el caso práctico real es una agrupación agrícola, ¿sí? Esa es una agrupación agrícola, ¿vale? Entonces, esta es una asociación de cañeros, véanla. Asociación de cañeros, es una agrupación agrícola, ¿vale? Hasta ahí le voy a dejar. Ok. Colegios de profesionales. El colegio de profesionales, el ejemplo es el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Morelos. El colegio agrupa a los contadores, ¿ok? Y dice, y los organismos que los agrupen. ¿Qué organismos agrupen a quién? Pues los organismos que agrupan a los colegios de contadores. Por ejemplo, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos a nivel nacional, que agrupa a los colegios de contadores de los diferentes estados de la República Mexicana. Fracción quinta, asociaciones civiles y sociedades de responsabilidad limitada de interés público que administren en forma descentralizada los distritos o unidades de riego, previa a la concesión y permiso respectivo. Aquí, por ejemplo, en el pasado, nosotros llevábamos un sistema de agua potable y por ahí investigamos que existe una ley de agua potable a nivel federal y que no puede haber concesiones a empresas. Puede haber concesiones como a grupos de colonias o de colonos para que suministren agua y bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Les pudiera decir mucho más de eso, pero sería como aburrirlos. Le dejamos. Fracción sexta. Instituciones de asistencia o de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia, así como las sociedades o asociaciones civiles organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos en los términos de esta ley. Aquí, nosotros estamos apoyando a una casa hogar. Esta casa hogar es una institución de asistencia o beneficencia. Ayuda a los niños o niñas con problemas de hospedaje, tener dónde vivir, de comida, de alimentación. También les da escuela. Entonces, nosotros los apoyamos. Esta casa hogar, cuando se constituyó, no tributaba en el título tercero, tributaba en el título segundo, es decir, era contribuyente del impuesto sobre la renta. Para que no fuera contribuyente, tuvimos que tramitar la autorización para recibir donativos, lo que se conoce como donataria autorizada. Una vez que se obtuvo la autorización para ser donataria autorizada, dejó de tributar en el título segundo, es decir, en el título en el que pagan impuestos, y empezó a ser una de las personas morales del régimen de las personas morales con fines no lucrativos o no contribuyentes del impuesto sobre la renta. ¿De acuerdo? Ok. Y toda la fracción sexta y todos sus incisos, aquí están. La fracción séptima, sociedades cooperativas de consumo. La octava, organismos que conforme a la ley agrupen sociedades cooperativas. Sociedades mutualistas y fondos de aseguramiento agropecuario y rural que no operen como terceros. Sociedades de carácter civil que se dediquen a la enseñanza con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación.
así como las instituciones creadas por decreto presidencial o por ley cuando el objeto sea la enseñanza, siempre que sean consideradas como instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de esta ley. Esto quiere decir que si es una escuela y es privada, tributaría en el título segundo de la ley del impuesto sobre la renta, si no tiene la autorización para recibir donativos. Si tuviera la autorización para recibir donativos, tributaría en el título tercero y no pagaría impuestos. ¿Ok? Luego, sociedades o asociaciones de carácter civil, bla, bla, bla. Asociaciones o sociedades civiles autorizadas para recibir donativos decidentes a las actividades, bla, bla, bla. La promoción, la música, la protección, todas estas. ¿Me explico? Así, ustedes tienen que leerlas. Cuando tenemos un cliente de estos, nos ponemos a estudiar y a resolverlo. Hemos llevado asociaciones de colonos. La última que llevamos y que les dijimos que ya no la íbamos a llevar más fue una asociación de paracaidismo. Esta es la última fracción, la fracción 26ª. Dice, asociaciones deportivas reconocidas por la Comisión Nacional del Deporte, siempre y cuando éstas sean miembros del Sistema Nacional del Deporte, en términos de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Esto quiere decir que aparte de conocer la Ley del Impuesto sobre la Renta, también debo de conocer la Ley General de Cultura Física y Deporte. ¿De acuerdo? Se los explico. Resulta que esta asociación de paracaidismo del estado de Morelos, que se ubica en Tequesquitengo, tiene ingresos por los saltos en paracaídas, tiene ingresos, una buena cantidad de ingresos. Y también tiene egresos como combustibles, los aviones, los paracaídas. Pero dice esta fracción que deben de estar reconocidas por la Comisión Nacional del Deporte y también sean miembros del Sistema Nacional del Deporte en los términos de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Entonces, hay que cumplir con una serie de requisitos y esta persona moral, asociación civil de paracaidismo, no cumplía. Le dijimos que tenía que hacer diferentes actividades y que tenía que pertenecer. Y no nos hizo caso, así pasó casi un año y mejor decidimos no meternos en problema y decirle adiós. ¿Ok? Bueno, en la actualidad nosotros también llevamos la Asociación de Karate del Estado de Morelos. Y la Asociación de Karate del Estado de Morelos sí cumple con los requisitos, sí es miembro del Sistema Nacional del Deporte. Y para que sea una persona moral con fines no lucrativos o no contribuyente, dentro de las diferentes cosas que tiene que hacer a todos sus miembros o socios, les tiene que cumplir con ciertos requisitos. Les voy a enseñar uno de los requisitos con los que tiene que cumplir. Un momentito, está cargando. Espero que no me haya sacado. Ahí está. Ok, un momentito. Bien. Esta chica, para poder pertenecer a la asociación, tuvo que llenar este formato, véanlo. Este formato se le tiene que entregar al gobierno del estado de Morelos, al Instituto del Deporte. Es un formato oficial, es una hoja de registro de atletas. Se le tiene que asignar un folio, tiene que ponerse estos datos generales, el nombre, el apellido paterno, el materno, el domicilio, la referencia, el municipio, el código postal, el teléfono, lugar y fecha de nacimiento, edad, peso, estatura, sexo, CURP, RFC de la Liga Deportiva, correo electrónico, escolaridad, todos estos datos. Una vez que se cumplen y se hace el pago, ya se pertenece a la Asociación de Karate del Estado de Morelos. La Asociación de Karate tiene que pagar una membresía a la federación y tiene que pagar algo que se llama RENADE, Registro Nacional del Deportista, en el cual, una vez hecho el pago,
ya se está cumpliendo con la Ley General del Deporte, de Cultura Física y Deporte. Y en automático ya no se va a pagar impuestos. Todos los ingresos que esa persona moral obtenga, ya no se va a pagar impuestos. ¿Ok? Puedo leer toda la ley o en su caso también puedo leer el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta o puedo leer las resoluciones fiscales. Entonces, todo esto es el trabajo del contador. Aquí preparé un escrito que se los voy a subir más adelantito. Título tercero del régimen de las personas morales con fines no lucrativos, artículo 79, bla, 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 todas disposiciones, estas cosas, remanente, ficto y bla, bla, bla. Bueno, empiezo. Vamos a suponer que somos la asociación de karate. Le pongo mejor el nombre. Le pongo el nombre real, ¿les parece? Déjenme ver cómo se llama. Aquí está. Ok, bien, se llama Karatecas Asociados del Estado de Morelos. Ok. Karatecas Asociados del Estado de Morelos AC. Hemos llevado también, tenemos clientes que son los de Taekwondo. Tenemos una por ahí también de, si no mal recuerdo, que llevamos también una de ciclistas. Ok, entonces, ingresos propios de la actividad. Aquí, estos les vamos a llamar cuotas de los socios. Cuotas de los socios. Total de ingresos en el año 2019, 3.203.204. ¿Sí? Y luego, ingresos distintos de su objeto social. ¿Como cuáles? Como venta de uniformes. ¿Y qué más? Y equipo de protección. Equipo de protección. Pueden ser libros, pueden ser cosas diferentes. Total de ingresos, 5.203.204. Lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Debo de determinar si los ingresos diferentes o distintos a su objeto superan del 5%, en el caso de que no fuera una donataria autorizada. Los karatecas no necesitaban ser, perdón, las asociaciones deportivas no necesitaban tener o ser donatarias autorizadas, solamente cumplir con la Ley de Cultura Física y Deporte y pertenecer al Sistema Nacional del Deporte. Ok, aquí en este caso dice que el límite de ingresos para no pagar impuesto para las demás personas morales del título tercero de la Ley de Impuestos sobre la Renta que no cuente con autorización para recibir donativos que enajenen bienes distintos de su activo fijo o presten servicios a personas diferentes de sus miembros o socios es del 5%. Entonces, es decir, esto tengo que compararlo si es mayor al 5%. ¿Cómo determino si es mayor al 5%? Pues tengo que ponerle los 2 millones, voy a poner aquí, 2 millones, siguen siendo los mismos. Perdón, no son es el total de ingresos. Total de ingresos por el 5% y me va a dar esta cantidad. ¿Sí? Entonces, hago mi operación. Total de ingresos por el 5%. Y me da 260.160. Eso va a ser igual al 5% del total de los ingresos. ¿De acuerdo? Y si hace una comparación, si los 2 millones de ingresos distintos a su objeto social son mayores que el 5%, sí paga impuestos. Si los 2 millones es menor que los 260, no paga impuestos. En este caso, jóvenes, ¿es mayor o es menor?
Mayor. Es mayor. Por lo tanto, sí paga impuestos. ¿Me explicó? Ok. Si aquí yo le pusiera 100,000, ¿cómo quedaría? ¿Pagaría impuestos Pues o no? ahora, no. No. Quiere decir que estos 100,000, junto con esto, no pagarían impuestos. Por no rebasar del 5% esta cantidad, el total no paga impuestos. ¿Me expliqué? Si esta persona tuviera ingresos por 165,800, ¿pagaría impuestos o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí Ah, no, pagaría no llego. impuestos? No. No pagaría. Si ganara 166,000, ¿pagaría impuestos? No. Si ganara 169,000, ¿pagaría impuestos? Sí. Sí. Ok, ¿ya lo vieron? Entonces, así de sencillo está. Le voy a dejar 2 millones. ¿Vale? Sí va a pagar impuestos. ¿Qué pasa? Se tiene que sacar una proporción. Dice, ingresos distintos a su objeto social, 2 millones. Entre el total de ingresos, 5,203,204. Sería esta la proporción. ¿Rebasa del 10%? Sí, rebasa del 10%. Si fuera donataria autorizada, ok, número 1, si estuviéramos hablando de una que no es donataria, no pagaría impuestos hasta el importe de que no rebasa. Una vez que rebasa, empieza a pagar impuestos por la parte que excede. En el caso que fuera una donataria actualizada, no estamos hablando del 5%, estamos hablando del 10%, ¿de acuerdo? Entonces se tiene que hacer una operación. Total de ingresos son estos por el porcentaje de los ingresos exentos, y tengo ingresos exentos para ISR, 520,320. Esos serían mis ingresos exentos para ISR. Ingresos distintos de su objeto social son los 2 millones que teníamos acá, menos los ingresos exentos para ISR, voy a tener los ingresos grabados. Entonces, por el excedente estaría pagando sobre el monto de 1,479,000. ¿De acuerdo? Estos ingresos sería mi remanente. Total de ingresos acumulables, 1,479,680. 1,479,679.60. Ok, déjenme le quito a esta, 680, para que sea tal cual. Así como tengo ingresos distintos al objeto social, también voy a tener costos y gastos excluidos de actividades grabadas, exclusivos de actividades grabadas, ¿sí? Entonces tengo el costo de lo vendido, inventario inicial, ¿de qué? Pues de los uniformes, del equipo de protección. Compro más uniformes, más equipo de protección, tengo artículos disponibles menos el inventario final, tengo el costo de los artículos vendidos. Este es deducible. Luego también tengo gastos exclusivos para realizar actividades distintas del objeto social, que son las mismas que estas, ¿de acuerdo? Distintas del objeto social. Consumo en restaurantes, combustibles y lubricantes, fletes y acarreos, viáticos y gastos de viaje, total de gastos exclusivos de actividades distintas de su objeto social. Y luego tengo inversiones, tengo un automóvil que tengo que tener el MOI por el porcentaje de deducción entre los meses del año, por los meses de utilización, por el factor de actualización. La depreciación actualizada sería esta. Entonces, también puedo tener gastos e inversiones parcialmente deducibles relacionados con las actividades deducibles, 216. Sumo todos mis conceptos y tengo un total de gastos e inversiones deducibles. Este lo pongo aquí. Entonces, lo que nosotros conocemos son los ingresos, lo voy a poner como lo conocemos, menos las deducciones autorizadas. Eso va a ser igual a la utilidad o pérdida fiscal antes de PTU, menos
Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, que esto es lo que conocemos, eso va a ser igual, bueno, también va a ser igual a PTU, esto que lo conocemos también, utilidad fiscal del ejercicio, menos pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, igual al resultado fiscal, por la tasa de ISR, va a ser el impuesto causado del ejercicio. Esto que le estoy poniendo en azul es lo que nosotros ya conocemos, que hemos visto en el formatito para el cálculo del impuesto sobre la renta. Y luego dice impuesto sobre la renta del ejercicio, está, menos el impuesto retenido al contribuyente, ¿sí? Y ese es igual al ISR causado del ejercicio. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que está en azul ya lo conocíamos. Lo que está en blanco son conceptos que se pueden aplicar en este régimen en especial. ¿De acuerdo? Esto que vimos aquí es únicamente en la determinación del impuesto sobre la renta causado por la obtención de ingresos no propios de esa actividad y conceptos asimilados a remanente distribuible. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que algo que es sencillo se puede volver en algo muy complejo si se tienen más ingresos, si se rebasan de los topes. ¿De acuerdo? Entonces, me tengo que ir, aparte de la ley, me voy al reglamento de la ley de impuesto sobre la renta y también me voy a las resoluciones misceláneas. Vean, aquí está una resolución miscelánea, vigencia, y luego conceptos para donatarias autorizadas. Esta regla es conceptos que no se consideran remanente distribuible para las personas morales. Todavía esta parte que no se considera para remanente distribuible es esto. Conceptos asimilados a remanente. ¿Sí? Para que vean, o sea, aparte todavía nos hace falta ver conceptos asimilados a remanente distribuible. O sea, hay más conceptos que no vamos a ver porque no son comunes. ¿Sí? Y no lo están viendo ustedes ahorita, pero vean qué interesante. Pobrecitos de los contadores que tenemos clientes, que tenemos que saber de todo, ¿sí? Entonces, esta información es real, bueno, es ficticia, pero en la aplicación real es en esta, miren, determinación del impuesto sobre la renta causado por la obtención de ingresos no propios de su actividad y conceptos asimilados a remanente. Esta es la impresión de la página del SAT que yo llené porque no se tuvieron. Pero en el caso de haberlo tenido, tendría que haberlo llenado tal cual. Esto, tenía que haberlo llenado así tal cual. ¿Me expliqué? Es fácil porque ya lo hicimos. A ustedes no les voy a poner todo esto, nada más les voy a poner esta partecita. Les voy a poner los ingresos obtenidos menos las erogaciones efectuadas, que se las doy, y ustedes determinan el remanente distribuible. ¿Vale? Jóvenes, estaríamos terminando. Tienen todo el miércoles, todo el jueves y el viernes para entregarme esta actividad. No se deben de tardar más de 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, ¿vale? Me dio mucho gusto haberles dado clase. Ya no creo que nos volvamos a encontrar. Si acaso les doy en quinto semestre finanzas. Está muy bonita esa materia de finanzas. Tengo 2 materias titulares, una es personas morales y la otra son finanzas. Ya tengo muchos años dando las clases de finanzas y de impuestos. Tengo 26 años dando clases. Entonces, se pueden dar cuenta que hay mucha información, pero no los quiero llenar de información. Ya bastante tienen con lo del COVID, ¿vale? Entonces, jóvenes, que sean felices, compartan la cámara. Les estaría dando calificaciones el lunes. Los que se quieran conectar el lunes, nos vemos el lunes. Los que quieran un punto extra, pues hacen el resumen, por lo menos 7 páginas, es a mano. Que sean felices. No se Gracias, profe, estresen. igualmente. Cuídense. Vallecito, ¿ya todos pasaron lista? No. Pasen lista, por favor. No aprovecho.